Muy buenos días a todas y todos. Vamos a dar inicio a nuestra clase de inclusión social hoy miércoles 29 de septiembre. Estamos revisando sobre la ocupación como proceso sociocultural. Ya vamos en ese contenido. La semana pasada vimos principalmente los aportes de la ciencia y la ocupación a la inclusión social, ya como un análisis a nivel internacional o más histórico y nacional. Y ahí nos aparecía fuerte las relaciones de sentido y relaciones de fuerza. También vimos que sentido y significado no era lo mismo, y que nosotros buscábamos trabajar más desde el sentido, porque era el horizonte de los sujetos con los que hablábamos. ¿Ya? En cambio, el significado es como la definición de un término en el que esa palabra tiene ciertas características y propiedades. Pusimos también un ejemplo de qué significaba, cómo se había transformado, por ejemplo, el concepto a propósito de significado de ser mujer en el siglo XXI. Y también vimos algunas cosas de Han Johnson cuando refiere sobre el lenguaje especializado en ocupación, es decir, de los terapeutas ocupacionales, y cómo este lenguaje de la ciencia de la ocupación, que es lo que nosotros hacemos, construye una conceptualización de la realidad que también interfiere con esta fuerza y sentido. Y de ahí vimos también el cómo aproximarnos a la ocupación como un proceso sociocultural, con estas lógicas de relaciones de sentido y cómo se construye la experiencia ocupacional. Y nos aproximamos inicialmente a el planteamiento de, o a la crítica que hacen los dos, que es como de las características que tiene la ocupación en un sentido más amplio también, pero con algunas críticas, ¿ya? Entonces ahí vimos como los dos puntos que tenían que ver con la ocupación desde Wilcock y la crítica que se hace también a la ocupación desde Wilcock, como el cómo llegar a ser, y ahí alcanzamos solo a introducir lo que decía Maturana y que nos permitiría superar esta como dualidad entre individuo y sociedad o emoción y razón. Eso para contextualizar lo que conversamos la semana pasada. ¿Ya? Esta igual es una asignatura cortita, tenemos clase una vez a la semana, entonces, y los contenidos son como relevantes para la formación y para el pensamiento crítico de terapia ocupacional. ¿Ya? Entonces hemos ido viendo como por partes algunos temas. Hola Paula, ¿cómo estás? Hola, profe. Bien, gracias. Bueno, voy a abrir acá. Ya. Pregunta inicial. Ustedes llegaron a este capítulo del libro que yo he estado hablando, ¿no? Que es este. Que es ocupación como proceso sociocultural, que es del libro Ocupación, Sentido, Realización y Libertad. ¿Ustedes lo tienen? ¿Lo han leído? Sí, o sea, lo vi en el Cibedu, el ¿Habían? capítulo. Sí. Sí, Lo descargaron también para ocuparlo en su monografía, en sus ensayos. Porque la bibliografía que tienen que ocupar. Ya, entonces ya sabemos que está este texto. ¿Qué vimos la semana pasada de este texto? Vimos este principalmente. Las relaciones de sentido y las relaciones de fuerza. Caminos para acercarnos al proceso sociocultural. Y que era lo que yo resumía ahora brevemente.
¿ya? Y también vimos, sí, vimos este, para avanzar en la comprensión de las relaciones de sentido. Y aquí lo que vimos fue el inicio, que vimos esta descripción de Wilcock, y la crítica que se le hacía porque, la crítica de Cushing, porque no consideraba como el cómo y el por qué la gente ocupaba el tiempo en determinadas cosas, ¿ya? Y también como que era como solo una esencia del ser, pero le faltaba algo relacionado con la acción. Pero en este llegamos solo hasta la página 110, porque después presenta la perspectiva de Maturana, que es la que yo les decía, que nos permite cambiar o entender desde lo racional y lo emocional, que era como esta dualidad que a veces se presenta, o esta como contradicción, que es como entre lo individual y lo colectivo, lo racional y lo emocional. Ya, esto Maturana lo resuelve de cierta forma hablando del amor, ¿ya? Y de cómo lo humano de lo racional y lo emocional no son separables, sino que son solo una forma de ser y de accionar en el mundo. ¿Ya? Hasta aquí vimos. Y de ahí tenemos esta. ¿Ya? Acá, para avanzar en la comprensión de las relaciones de sentido, está la explicación de Maturana. Y el segundo está la subjetividad como proceso social, claves para la ocupación humana y la justicia ocupacional. Y un tercer ítem que es para avanzar en la comprensión de las relaciones de fuerza. ¿Ya? Así está articulado el texto. Entonces, en este yo quisiera que hiciéramos dos grupos para avanzar en este y un poco en este. Este es un poco más difícil la comprensión, pero trae ejemplos, ¿ya? Yo creo que eso ayuda una parte. Y trae varias definiciones también. Eso ayuda a irlo entendiendo. ¿Qué vamos a hacer entonces? Vamos a hacer dos grupos en los que yo voy a estar trabajando con ustedes también como para poder hacer el análisis del texto para que les sirva para el ensayo. ¿Ya? Como qué hay que mirar, por qué, qué elementos pongo. Nosotros, este es el mismo Jamboard que habíamos ocupado el otro día, entonces al principio tiene lo que habíamos visto sobre sujeto excluido e inclusión. ¿Ya? Entonces continúa la misma lógica. Entonces vamos a trabajar sobre la lámina 10 y 11 en un mapa cognitivo sobre el texto. No sé si ustedes han trabajado juntas, las divido al azar o me dicen ustedes. ¿Azar? Dejamos que lo haga el Zoom para que trabajemos en dos grupos. Entonces descarguen el texto, vayan a la página 110 un grupo y el siguiente a la página donde aparece con título, subjetividad como proceso social, claves para la ocupación humana y la justicia ocupacional. Profe, ¿Sí? tengo una pregunta. Es que quería consultar, por ejemplo, en el ensayo uno puede hablar en primera persona Sí, o debe ser como neutral. no pueden poner, o sea, en primera persona te refieres como a dar una opinión tuya. Sí, sí, como Sí, una reunión crítica. Ah, ya, para perfecto. eso es Muchas el gracias. ensayo. Sí. Por eso me interesa también que hagamos este ejercicio ahora como para ver cómo están leyendo para comprender el ensayo. ¿Ya? Entonces voy a hacer dos salas y voy a trabajar con ustedes unos 20 minutos para que avancemos en eso. ¿Ya? Lo voy a hacer al azar. El que vaya a la sala 1 toma el primer tema, la sala 2 el segundo tema. Ya está.
Voy a poner pausa a la grabación mientras trabajamos. Ah, no. Esto debería seguir mientras grabación. Bárbara, tienes que pinchar en tu pantalla para que te vayas a un grupo.